Hola, buenas tardes. No sé si se oye bien, me he liberado yo, me he podido liberar de la mascarilla porque Aurora y yo tenemos la suficiente distancia. Quería comenzar dando las gracias a todos los presentes por asistir, por apoyar la cultura, por querer seguir compartiendo y entender que la cultura es segura y entre todos lo hacemos posible. Quiero agradecer también en este sentido el esfuerzo que ha hecho el CAC, el maravilloso equipo que tiene y las medidas que ponen a nuestra disposición precisamente para que estemos todos a gusto y podamos seguir disfrutando de la cultura y de poetas como Aurora Luque esta tarde para celebrar el Día de la Escritora. Por supuestísimo, gracias a Aurora por acompañarnos porque es un lujo tenerla esta tarde aquí y a lo largo de la entrevista y del diálogo que vamos a establecer lo podréis comprobar los que ya no la hayáis escuchado alguna vez, porque yo sé que casi todos la habréis escuchado en más de una ocasión. Bueno, este acto se inscribe dentro del ciclo Día D de la Fundación Rafael Pérez Estrada, donde nos dedicamos a celebrar diferentes días internacionales o conmemoraciones. Ayer tuvo lugar el Día de las Escritoras, y digo ayer porque hay mucha confusión con qué día es el Día de las Escritoras. El Día de las Escritoras se instauró en el año 2016 por parte de la Biblioteca Nacional y de la Asociación Clásicas y Modernas, y se celebra el lunes más cercano a la festividad de Santa Teresa de Jesús, que como bien saben es el día 15 de octubre. Claro, cada año nos preguntamos, ¿cuál será el lunes más cercano? Porque este año realmente el lunes más cercano era el día 12 de octubre, que como era la festividad del Pilar y el Día de la Hispanidad, pues se pasó al 19 de octubre. Y se preguntarán, ¿por qué estamos celebrándolo hoy martes? Pues por la sencilla razón de la logística, y es que casi todos los centros culturales, museos e instituciones del Ayuntamiento de Málaga los lunes descansan y por razones de COVID no se puede abrir extraordinariamente. No obstante, creo que celebrar el Día de la Escritora es un buen motivo para reunirnos y por eso lo pasamos a hoy martes y veo que la acogida ha sido maravillosa. Y así también no nos pisamos unos con otros, que a veces, bueno, incluso David Delfín, que está por allí, me ha dicho que hoy había 3 eventos en Málaga de cultura, con lo cual siempre tenemos muchísima competencia en esta ciudad. Bien, mucha gente se preguntará, o me preguntaba en alguna ocasión, por qué se celebra el Día de la Escritora. Y en algún momento veremos, con Aurora sobre todo, la necesidad de rescatar muchos nombres de escritoras olvidadas, ya no solo de la antigüedad clásica, que ha sido una de las grandes labores que ha realizado Aurora Luque, sino muchas escritoras de las cuales a veces ni hemos llegado a escuchar sus nombres. Y puedo referirme, por ejemplo, a Sofía Casanova, Elena Quiroga, son autoras que han estado olvidadas durante mucho tiempo y que en los últimos años hemos conseguido ir recuperando gracias a diferentes grupos de investigación, de diferentes universidades y centros de investigación, y hemos podido rescatarlas de esos espacios en sombra. Es necesario visibilizarlas, es necesario que haya días como el Día de las Escritoras para hablar de ellas y para darles voz, y es necesario que haya investigadoras y traductoras y escritoras como Aurora Luque, que reúne prácticamente todos los palos que son esenciales para recuperar o para cumplir con ese cometido de volver a crear el canon o revisar el canon literario para incluirlas a ellas. Bien. Digo que es un lujo tenerla esta tarde, no solo por eso, por la cantidad de autoras que ha traducido, que ahora hablaremos con ella de eso, la cantidad de autoras que ha recuperado, y hablaremos también de este libro, que es un verdadero trabajo de arqueología literaria, como yo digo. Además, es una gran poeta, más que reconocida, y además este año se suma que nos ha regalado un verdadero testamento poético o literario en el que retrata con una delicadeza y una belleza, porque eso es la poesía, belleza, la audacia de muchas mujeres que hicieron historia y que quedaron como en un segundo plano. Ella, en Gavieras, que así se llama esta obra maestra, le
amplía la habitación propia que Virginia Woolf quería para las mujeres y para las escritoras y les regala un mar sin horizonte, sin límites, un mar infinito para que ellas puedan transitar y puedan navegar a su gusto. Y digo que nos ha regalado esta maravilla, este testimonio, que reúne a muchísimos nombres de mujer, y ahora lo iremos también viendo y hablando un poco de ellas, y nos las sitúa en ese mar sin límites para que puedan enarbolar la bandera de la libertad y poder ser ellas mismas. Además, bueno, pues todos conocéis a Aurora Luque, que es sobradamente conocida, pero ya sabéis que ha obtenido muchísimos premios, entre ellos el premio La Siesta de Epicuro, por el premio Generación del 27 por La Siesta de Epicuro, y este año vuelvo a remitirme a Gavieras, bueno, ya el año pasado, porque creo que ya se ha fallado el de 2020, como este año nos ha pasado un poco de locura, no nos hemos enterado. En el año 2019 gana el premio Loewe de Poesía con Gavieras. Pero además yo quiero destacar la labor extraordinaria de Aurora en recuperar a mujeres o a escritoras olvidadas. Por ello, en el año 1997, cuando casi nadie hablaba de literatura de mujeres o casi no había asignaturas que pudiéramos cursar, pues ella ya en el año 97 ganó el premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer, precisamente por esa labor de recuperación de escritoras olvidadas. Como ya he comentado también, en este libro, que se titula Grecorromana, lírica superviviente de la antigüedad clásica, también recupera a autoras, que esto es lo más difícil, y ahora le preguntaré a Aurora cómo lo ha hecho, recuperar a autoras de las que quedan fragmentos y que ya de por sí es muy difícil recuperar la de los autores, la de las autoras que estaban totalmente más al de los márgenes, pues ella ha conseguido recopilarlo en este libro. Además ha hecho una grandísima labor para promover la figura de dos malagueñas, también de primera fila, que son María Rosa de Gálvez y Isabel Oyarzábal, que también hablaremos porque hay novedades sobre Isabel y nos la contará ahora Aurora. Y por supuesto, bueno, ya como sabéis, ha pronunciado conferencias en medio mundo, por no decir en el mundo entero, en países, en Estados Unidos, en Asia, en África, o sea, una locura. Por eso tenemos que valorar lo que tenemos en Málaga, y que podamos, incluso cuando no se puede viajar o cuando tenemos estas limitaciones que nos ha impuesto la pandemia y el coronavirus, pues tenemos la suerte de tener una ciudad llena de gente muy válida, y en este salón hay otros escritores y poetas, y debemos también poner en valor lo que tenemos en nuestra ciudad. Creo que es importante, y en un día como el Día de la Escritora, creo que era de justicia que estuviera Aurora Luque con nosotros. Así que nada, bienvenida Aurora, y tienes la palabra para lo que quieras decir, y si no ya empiezo a atacarte. Pues yo lo que quiero decir primero es gracias, Ana, por tu entusiasmo, por tu vehemencia, por tu poquito de exageración también, y por tu buen hacer, porque estas cosas no surgen solas, se preparan, se sueñan primero, se preparan y se organizan con detalle, y para que esté todo tan organizado y además lleno, a pesar de las restricciones y todo, que se agotaran en 2 días, eso también es por supuesto obra tuya. Así que a tu manera de comunicarlo también con ese fervor entusiasta. Así que te felicito, y felicito a la Fundación Rafael Pérez Estrada por tenerte ahí en la proa. Y gracias al estimado público por estar aquí, porque también en estos tiempos tiene algo casi de heroico echarse a la calle. Pero por otro lado creo que también lo necesitamos, ¿no? Echamos de menos y valoramos más que nunca muchas cosas, y entre ellas la posibilidad de reunirnos y hablar y de vernos en público, compartiendo espacios, porque ya hemos tenido mucho de soledad y de confinamiento, y ahora valoramos mucho más todo lo que nos une en la ciudad. Pues nada, solamente señalaría que el Día de la Escritora es todos los días, o sea, los 365 días del año son días de las escritoras. Parece un tópico, pero es que
hay a quien le puede molestar otro día de otra celebración de otro día para como si fuera para olvidarse luego al día siguiente de ellas, ¿no? O no sé, hay quien le molesta, ¿no? Que se siga subrayando todo lo que tiene que ver con celebrar lo relativo a las actividades de las mujeres que en otras épocas han quedado en un segundo plano en muchas ocasiones. Y yo creo que todavía no estamos en ese momento ideal de olvidarnos de los días de. Cuando hay un día de, es porque se necesita que todavía se recuerde lo precario que es el poco tiempo que llevamos, los 5 minutos en la historia que llevamos encontrando con normalidad novedades en las librerías firmadas por mujeres que estén en la gestión de cultura, que estén en los jurados de los premios, cosa que se tuvo que conseguir mediante una ley. Todavía hay muchos que protestan por ahí, y cosas así que hacen que las cosas vayan normalizándose. Y sí que quiero celebrar una cierta normalidad. Un comentario de un señor decía por Facebook que era las chicas están de moda. Se refería a que el Premio Nacional de Poesía lo ha ganado Olga Novo, el Nobel Louise Gluck, el Princesa de Asturias Anne Carson, el García Lorca Yolanda Pantin, venezolana, el Juvenil de Poesía, me acaba de llegar una que también ha sido una chica, otra poeta gallega, Alba Cid, me parece. También hay otros premios que han ganado ellos, o sea, el de la crítica, Juan Antonio González Iglesias, el Loewe, Diego Doncel, etcétera, etcétera. O sea, hay como cierto equilibrio, pero los comentarios son, las chicas están de moda. Entonces, para que eso, hasta que ese tipo de comentarios no se le ocurra a nadie pensar que esto es una moda, porque es algo que es un acto de justicia, ¿no? Que con total normalidad los premios y los títulos de las publicaciones sean de hombres o de mujeres, de quien lo haga bien y punto. Quien piense, o sea, que se piense todavía que esto pueda ser una moda, ni hablar de eso. Por eso el Día de las Escritoras todavía es necesario. Sí, bueno, y más que nada pensando que el Día de la Escritora tiene como aquel que dice 4 o 5 años, que se salió en 2016, y me llama mucho la atención ese comentario porque yo que he estudiado mucho la narrativa femenina de posguerra, los periodistas precisamente lo que más destacaban en la crítica era otra mujer gana el premio Nadal, o otra mujer gana un premio, ¿no? Y destacaba mucho el hecho de que cuando miran la balanza y efectivamente estaba más o menos equilibrado, pero que sigamos repitiendo esa misma moda, ¿no? O definirlo como moda, resulta cuanto menos curioso. Sí, es como si se quisiera que fuera una moda, en el fondo, ¿no? ¿Por qué sale la palabra moda? Porque se quisiera que fuera una moda, pero no va a ser una moda. No nos vamos a quitar es una realidad. Vamos a seguir dando la lata. Bueno, Aurora, cuando yo estudié Filología Hispánica, recuerdo que entre las asignaturas obligatorias de la carrera, y estoy hablando de estudiar una carrera que es Filología Hispánica, que se estudia literatura básicamente, solo vimos a Santa Teresa de Jesús y a María de Estalla y Sotomayor. Y recuerdo que teníamos que cursar asignaturas de libre configuración, que algunos se acordarán en la sala cómo eran esas asignaturas, que eran como marginales, que casi no contaban en el expediente académico, para poder estudiar cierta historia de la literatura o cierta presencia de las mujeres en la literatura. Tú que has sido profesora, y me consta que tus alumnos también tienen muy buen recuerdo de ti, que ya en el 97 ganaste un premio por la labor de recuperación de esas escritoras, ¿cómo surge o cuándo te das cuenta tú que esos planes de estudio están faltos de, y cuándo surge tu interés por ir rescatando esas escritoras, o por lo menos sacarlas pues, visiblemente en lo que es un aula, en secundaria, en bachillerato, en la universidad? Pues tengo una fecha muy concreta y es, bueno, desde la suerte de tener en mi casa un respeto general en mi familia por todo lo que hacíamos los hermanos y las hermanas por igual, y se celebraba mucho el gusto por leer y todo eso. Al estudiar filología clásica en la Universidad de Granada, no sé, con la antología de Juan Ferrater, con lo que en algunas asignaturas pues
el dialecto, en un curso de doctorado que no era para mi edad, o sea, para mi curso, pero asistí a un curso de dialectología griega, pues estudiamos muy a fondo poemas de Safo. Yo me di cuenta de que no había mujeres, no había... y quise conocer mejor la figura de Safo, y eso me llevó también a otras poetas que también había en la tradición griega, epigramatistas, o Irina de Telos, por ejemplo, que es casi una alumna, una discípula helenística de Safo, en fin, otra Praxila que escribe poemas de banquete, en fin, había fragmentos de autoras, pero muy dispersos, y no le interesaba a ningún profesor, e incluso no sabían de que, o sea, yo le preguntaba por ella, sí, estos fragmentos, o sea, no le interesaba, me respondían, no sabían ubicarlos, pero entonces yo en la tesina me la puse yo misma, porque lo que me querían imponer era discursos jurídicos del corpus, bueno, de entorno, bueno, ni siquiera era delicia, o sea, discursos jurídicos que no me interesaban demasiado entonces. Entonces yo dije, no, quiero hacerla sobre la poesía compuesta por mujeres en las épocas clásicas y helenísticas. Dejaba a Safo porque ya sabía que era un mundo muy grande, lo propuse como materia de tesina, me lo busqué yo todo, me fui además al CSIC a Madrid a buscar, a hacer fotocopias, allí en un sótano, y me lo hice, me la puse yo, y a los profesores sí, era un presunto director, pero no, entonces no había ni estudios de género ni nada parecido, hasta que no llegué a Málaga y conocí a Dolores Ramos, y que fundó el seminario, el SEIM, ¿no? Sí. Pues no había nada, no había ningún interés, había evidentemente voces y algún ensayo que otro publicado, estaba fermentando el movimiento, pero constituido como estudios a los que se pudiera acceder de ninguna manera, o sea que eso todavía no existía. Y esto es aquella tesina, porque, bueno, esto con muchísimo trabajo, y muchos años después, mucha bibliografía nueva que ha salido, muchísima, sobre todo, bueno, en todas partes, en el mundo anglosajón especialmente, ¿no? Entonces con Safo también, con mi antigua traducción de Safo, que la de la época universitaria, que no se pisa con esta, que es diferente, están basadas en ediciones diferentes. Entonces surgió en ese momento y la leí en el año 87, o sea que mi fecha de empezar a trabajar en esto, así oficial, fue el año 87, pero no interesaba. Yo notaba que los catedráticos bueno, que sí, que aquí viene esta a leer la tesina y no había nadie más, es que no había nadie más. En latín sí, había una profesora que ha sacado un libro muy interesante también, Aurora López, en la facultad en Granada también, en la universidad, ¿no? en clásicas, y que sacó un libro en el 94 sobre las escritoras romanas, muy divulgativo y que fue muy importante, pero en general el mundo universitario no contaba con el acceso a esas disciplinas. Es que sí, si llegamos casi a mitad del siglo XX y seguimos teniendo, bueno, y a principios del siglo XXI, y tenemos que seguir reivindicando el papel de muchas mujeres en la historia literaria o en la historia de la cultura, imagino que reivindicar en el año 87 el papel o la presencia de escritoras que dejaron testimonio, bueno, Irene Vallejo, que ambas conocemos, que tiene un libro que también recomendamos mucho, se llama El infinito en un junco, habla precisamente eso, ¿no? que dice que el primer testimonio escrito es de una mujer, no recuerdo el nombre ahora, estoy seguro que lo recuerda. Entonces, claro, tiene que ser muy complicado, y esa era una de mis preguntas, esa labor que ahora me cuentas que es por la tesina. ¿Cómo se hace esa labor de arqueología? Yo, que he trabajado de autora del siglo XX, me ha costado encontrar testimonios, que tienes que ir a Madrid en una época en la que lo digital nos olvidamos de ello, o sea, no podemos buscar en Google. ¿Cómo hiciste esa investigación y cómo ha culminado esa investigación para traer al presente escritoras que vivieron en los siglos, y corrígeme si me equivoco, del VII al IV antes de Cristo? Al cuarto después de Cristo, aquí con las romanas hasta el cuarto después de Cristo. 1000 años. O sea, ¿cómo
se hace esa labor de recuperación a través de referencias indirectas. ¿Cómo ha sido esa labor de investigación que me interesa muchísimo? Porque si ya es difícil, como digo, tirar de autoras del XIX o tirar de autoras del siglo XVII, que son relativamente mucho más cercanas, imagínate lo que es tratar de traer al presente fragmentos sueltos, porque tampoco se conservan mucha obra completa, ¿no? Bueno, en realidad, a partir creo que es del 89, un libro de una antología que ya se publicó en Estados Unidos, que de la fotocopia muy pronto salió y tal. Y yo, a pesar de, bueno, leí la tesina, pero luego seguía muy intrigada, ¿no? con este tema. Y bueno, pues con esos métodos que eran estupendos también, porque cuando conseguías un fragmento nuevo, había que buscar en manuales que recogían los restos, no como obras de mujeres, sino como citas pues para, no sé, el uso de un pronombre o un dicho, un refrán y tal que recoge Praxila de Sición. ¿Quién era Praxila de Sición? Praxila de Sición era una mujer que escribía para los banquetes en Atenas. Escribía canciones para acompañar el vino, paroimnia. Qué interesante podría haber sido tener más cosas. Tenemos 5 fragmentos nada más. Entonces, claro, la cosa era preguntarse cada vez que había una cita remota por algún sitio, escarbar un poco alrededor, ¿no? Y luego sí empezó a crecer la materia y la literatura académica alrededor, y sí que hay bastante, ahora hay muchísimo interés. Y el interés ya ha pasado a las editoriales, porque esto me lo propone Austral. O sea, Austral es la que me propone en una serie de antologías, ya ha salido también las de mujeres de poesía árabe, escrita por mujeres, y ha salido también la de poesía del siglo de oro. Está prevista la de poesía medieval, y también Elena Medel creo que era la que le encargaron, pero no ha salido, de poesía románticas, además de varios, son internacionales, no solo de la tradición española. Y claro, era para una serie y ya la editorial lo pide, o sea que ya hay un público también, ha cambiado la cosa, por suerte, o sea que hay una demanda, se leen estos libros, se venden. La edición de Safo, esta salió en el año 2004, se ha reeditado porque se agotó, o sea que la gente lea los clásicos y también y los temas sobre las escritoras. Si la literatura está escrita por mujeres, pues también es otro ámbito de interés. En este caso coinciden los dos. Y lo de Irene Vallejo es también, hablando de Día de Escritoras, yo creo que hay que brindar por fenómenos así, que el libro más leído de todo el confinamiento haya sido El infinito en un junco, que va por 16 o 18, 20 ediciones. Y se ha traducido a 23 países. Ahora hace poco celebraba que salía en portugués. Bueno, eso es para hacer fiestas. Y claro, es un libro que habla sobre los libros en Grecia y en Roma. Está tan bien escrito, con una gracia, o sea, está en estado de gracia, no escrito en estado de gracia, pero es un libro sobre los libros en el mundo antiguo, o sea que, y en España, estamos leyendo eso, es un bestseller en España, o sea, es tan raro como el virus, o sea, es un fenómeno que te lo tienes que asimilar y cuesta, ¿no? Pero vaya, qué felicidad, ¿no? O por ejemplo, que Emilio Lledó sea el autor del año, y que todo el mundo esté de acuerdo en que Emilio Lledó es un grandísimo maestro de maestros. Eso hace que el mundo clásico, pues, no que esté de moda tampoco, sino que no sé, hay interés, yo creo que más agudo en épocas de crisis, como esta que tenemos ahora encima. Quizá, no sé, haya una tendencia a mirar un poco hacia los clásicos, porque buscando algún tipo de respuesta que no está a lo mejor en la literatura más contemporánea, que quizás sea, no sé, nos parezca más superficial, no sé, los grandes nombres del pasado parece que tienen
de mujeres y de hombres, claro. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que creo que hay una fiebre ahora un poco así, por así decirlo, y está bien que las editoriales publiquen este tipo de cosas. Creo que es muy importante que pasemos de la investigación, ¿no? Los que nos dedicamos a la investigación, cuando se queda ahí es triste, tiene que pasar a la sociedad, y para que pase a la sociedad necesariamente necesitamos que editoriales como Austral o como Acantilado, que son grandes editoriales que tienen muy buena distribución, pues lleven los libros a la librería y al público lector que tiene ganas de eso, y que en este momento creo que buscamos respuestas en el origen, ¿no? que viene a ser pues, la literatura, la filosofía clásica y el pensamiento clásico. Aurora, y de las autoras, que hay algunas muy interesantes de este volumen, ¿cuál ha llamado, porque Safo está como por encima de todas, cuál ha llamado especial, cuál llamó especialmente la atención a la hora de, cuando las estabas recopilando, cuál te llamó o conectó contigo, o te parece que haya hecho una aportación especial, o haya algo de especial en ella que quieras destacar, para citar algún nombre a la sala, ¿no? Pues, y que nos vayamos familiarizando con esos nombres que estaban totalmente... Lo que pasa es que luego son interesantes, se conocen anécdotas de su vida, pero luego los fragmentos son penosos, escasísimos, dan ganas de llorar, ¿no? De lo poco que queda. Que sí, es probable. Pues podría salir algún papiro todavía, como ha aparecido de Safo. En 2014 apareció uno bastante extenso, con varios poemas nuevos, y otro fragmentario, pero muy interesante, en 2004. Entonces, en cada época, como llevo con el trabajo toda la vida, en cada época me llamaba la atención alguna. Austral quería solo una de las griegas, pero yo le propuse las griegas las tenía prácticamente hechas, pues le propuse también las romanas, las pobres romanas, que son 3 o 4, que no hay más que unirlas, ¿no? Unirlas como un mundo pagano, un mundo con unos géneros y con unas convenciones y con una materia mítica también y simbólica detrás, que es común. Se habla de los mismos mitos entre Safo, por ejemplo, habla del mito de Adonis, y se sigue hablando todavía en las últimas romanas, o sea que se comparte un mundo. Y me ha llamado mucho la atención, bueno, sí que he encontrado para este trabajo inscripciones que no estaban recogidas en ninguna otra antología. Inscripciones, las de Claudia Trofime, y una que fui a Roma. Bueno, fui a Roma porque me invitó al Instituto Cervantes a leer el Día de la Poesía, pero ya me metí un día en los museos capitolinos a buscar la inscripción, que estaba en un pedestal, el monumento funerario, ¿no? Y es un monumento funerario dedicado a un señor, pero que su esposa le dedica un poema, y es un poema muy emotivo a su esposo muerto, además un poema final de época, y además se lo agradece como compañero que compartieron, además se iniciaron en los misterios, además los misterios de Eleusis, o sea, todavía los antiguos misterios del mundo. Fabiaconia Paulina se llama, ¿no? Entonces, ese poema, por cierto, estaba en un pedestal, en un monumento, y la cara donde estaba el poema de Fabiaconia Paulina daba a una ventana. Y además la ventana daba a la plaza. Y yo me metí detrás de la ventana, venían los otros visitantes, estaban como para hacer fotos allí de la propia piedra, ¿no? Porque quería tener también mi propia fotografía, y la gente me miraba como, te está robando algo, a ver si va a poner una bomba. Me miraban con una desconfianza y salían corriendo de la sala aquella, pero está escondido, o sea, es que ni siquiera estaba visible esa inscripción en los museos capitolinos. Tiene también su cosa, ¿no? Que justo el texto escrito por la esposa, Fabiaconia Paulina, es el que menos se ve. Los demás están en primera, y también me costó muchísimo encontrarlo, porque yo preguntaba y allí nadie sabía nada de Fabiaconia Paulina, y le di 3 vueltas a los museos, cosa que no es en absoluto una pena, fue una maravilla, pero que la encontré. Y entonces es como también un símbolo de lo poco visible que es.
y alguna otra también. Hay una Sulpicia, hay dos Sulpicias. Una que se ha considerado, bueno, por supuesto siempre dicen, bueno, si escribe con esta destreza no puede ser una mujer. Ese argumento los filólogos de Oxford, de Cambridge y tal, lo dicen. O sea, una poesía tan fresca, con este conocimiento de los mitos, con esta destreza, esta soltura, no puede estar escrita por una mujer. O sea, se ha ido negando. Eso le ha pasado a Corina, a Irina de Telos, Corina de Tanagra y a la Sulpicia de Elegíaca, ¿no? Que hace una chica escribiendo entre tanto caballero, ¿no? Como escribe muy bien, no puede ser una mujer, sino un hombre que se puso un nombre femenino para vender más. Y eso lo dicen, y yo lo recojo aquí, ¿no? Porque es como, hay pocos, pero encima a machacar, ¿no? Y luego hay otra Sulpicia a la que se le niega directamente la existencia, que es la Sulpicia satírica, que encima escribe un poema contra la expulsión de los filósofos en la época de Domiciano y hace una defensa de los filósofos griegos y del saber en la ciudad, y un poema muy actual. Es un poema que está muy hecho polvo, la copia, además hay saltos de versos y tal, en la copia que se conserva, y resulta que no tampoco, ¿cómo lo iba a escribir una mujer de la que además el único verso que se conserva aparte, hay muchas noticias con que se escribía poesía erótica, poesía sexy, poesía, no sé qué le dicen, le ponen todo tipo de... Si el único fragmento que se conservaba aparte era erótico, ¿cómo iba a ser ella la autora de una sátira contra el emperador y en defensa de los filósofos? Eso no era tema de mujeres. Y se ha negado, aunque había varias fuentes que lo decían. Poemas de Sulpicia, poemas de Sulpicia. Pues nada, no entraba en la cabeza de la academia que pudieran ser obras de mujeres. Entonces, por lo menos la duda, ¿no? Que menos, que déjalo, ya está. No está la tradición diciendo que escribiendo al nombre de Sulpicia, ¿por qué negarlo? Por prejuicio, ¿no? Por eso tiene que haber Día de las Escritoras todavía. Sí, porque además eso le pasaba, como tú muy bien sabes, también a doña Emilia Pardo Bazán, ¿no? Que hablaban de ella como que tenía algún cromosoma mal y que debería ser un hombre porque no era normal que una mujer escribiera tan bien. Aurora, Safo, que también eres una gran conocedora y traductora de Safo, es una de las autoras más conocidas de la antigüedad y fue ejemplo y estímulo para otras muchas escritoras, muchas de las que recoges también en este volumen. Y luego, muchos años después, ocurre algo similar, y es que en el año 1945 una joven desconocida llamada Carmen Laforet gana un premio que se llama Nadal y por una novela que se llama Nada. Y gracias a ese premio muchas escritoras se ponen a escribir y a contar el mundo desde su ventana, en la terminología de Carmen Martín Gaite. Mi pregunta es, ¿crees que necesitamos espejos en los que mirarnos para poder escribir, y las mujeres hemos tenido mucha falta de esos espejos en los que mirarnos? ¿Crees que como decía Virginia Woolf, ¿no? Cuando se ponía a investigar y hablaba de esos extraños espacios de silencio, esas discontinuidades en la historia literaria escrita por mujeres, ¿crees que es esencial que haya esas mujeres que en algún momento son un baluarte o son una guía, ¿no? Una guía como las de los barcos, ¿no? Que sirve para guiar a otras navegantes, a otras mujeres, a otras escritoras? ¿Crees que es esencial esos espejos para mirarnos? Bueno, ha habido... se han tenido que recurrir a buscar las pocas que servían que han podido servir de ese de espejo y de guía y de autoridad, ¿no? De autoridad incontestable. El caso de Safo es que era la única que no nadie podía negarle la calidad y el valor, porque ya lo había dicho Platón, y claro, con Platón no se atrevían, y también lo de Horacio y Catulo. O sea, si Horacio, el gran Catulo, la han tomado como modelo y han incluso reescrito o traducido sus poemas, o Ovidio, si la han admirado, como ya no se atrevían a negar a Safo, ¿no? De todas formas, sí que hay, incluso, claro, la toman como
como modelo, Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Luis Lavey en el Renacimiento francés, a Luisa Sigea en el Renacimiento español. O sea, la toman como modelo. Si Safo escribió y tal, yo quiero también, o sea, como las autorizaba a dedicarse a escribir cuando todo era hostil alrededor, ¿no? Todo era muy hostil, nadie... era incómodo que una mujer se pusiera. Entonces, no solo son necesarios, es que era la única manera, el único respaldo, el único asidero que tenían para... pero es que hasta a Safo la desfiguran, porque de Safo lo que se ha conocido antes de los rescates de los papiros que empezaron a salir en los basureros del desierto y tal, en Egipto, en el siglo XIX sobre todo, se conocía la leyenda que Ovidio había contado de ella, y no era la de la poeta, creadora, magnífica, que crea con una libertad y con un poderío y con una profundidad también ética, ¿no? Y una cantidad una riqueza poética increíble. Sino la biografía que se le inventa a Safo, y es que era desgraciada, que era fea, que era pequeñita y desgraciada, y como era fea y desgraciada y pequeñita, pues se dedicaba a escribir por eso, porque ¿qué iba a hacer? Entonces, encima desgraciada en el amor, y encima se enamora de un chico muy guapo que era Faón, y Faón no la quiere para nada, y entonces va ella y se suicida. O sea, diciendo, ¿esta es una buena escritora? Pues ahora nos inventamos esta leyenda para que se vea qué les pasa a las que se dedican a escribir. Y Ovidio le da mucho éxito, o sea, hace que tenga mucho éxito esa leyenda de Safo suicida por amor, poeta, pero que su gran pasión la lleva a suicidarse porque es un amor no correspondido. Es como para que no estuviera legitimado ese modelo también de sexualidad, porque Safo, su poesía es homoerótica clarísimamente, y encima se le inventa un amor heterosexual, pero desgraciado. Y encima se insiste que era fea, menuda y que no era atractiva. Madre mía. Entonces, claro, esos espejos que había encima se encargaron de empañarlos, ponerlos cóncavos, evidentemente, efectivamente. Y claro, pero a pesar de eso ha seguido Safo siendo muy, muy, muy poderosa. Tanto que en todas las épocas Virginia Woolf la pone como modelo, que me diga alguien el nombre de 50 poetas mejores que Safo, la pone como modelo. Ella siempre se lamentó que no haber podido estudiar griego, y yo, por ejemplo, descubrí a María Rosa de Gálvez, aparte de porque era malagueña y había aquí conocido amigos malagueños que ya la conocían, pero sobre todo me fascinó porque tenía un drama sobre Safo. O sea, en el siglo XVIII Safo interesaba también a las escritoras, ¿no? Le interesa a María Rosa de Gálvez, y a partir de ahí me va interesando a mí ya toda su figura. O sea, que por supuesto que eso, pero también en otras épocas, por ejemplo, Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, o sea, el que era peligrosa y la hostilidad se ve en que estuvo en peligro de muerte por hereje y por... O sea, y podía haber desaparecido su obra y ella misma quemada en la hoguera. O sea, que había una absoluta desconfianza a una mujer que además ya mayor se pone a fundar conventos, se pone a escribir obras maravillosas, que yo creo que lo que daban era una envidia, porque ese castillo que diseña, eso es una maravilla. Entonces, claro, yo creo que era envidia también, y una incomodidad que hace esta mujer, que tiene que estar callada, porque la mujer tiene que estar callada, que hace hablando tanto y escribiendo tanto. Y corrió ese peligro que corre, esas acusaciones simboliza el peligro que incluso las número uno han corrido. Aurora, en Gravieras precisamente nos muestras todo eso, concentras todos esos espejos de esas mujeres que navegaron a contracorriente. Por Gravieras transitan Afrodita, Medusa, Virginia Woolf, Santa Teresa de Jesús, Safo, Penélope, Isabel Oyarzábal, nombres que pueblan la historia y la mitología en un efecto, ¿no? Una fusión, confusión de nombres de mujer que hicieron algo
ya sea desde el mito o desde la realidad, ampliando los horizontes y borrando esos límites de ficción y de realidad. Y me gustaría saber si Gaviera se podría comparar o podría ser, mutatis mutandis, ¿no? Lo que fue La ciudad de las damas de Christine de Pizan, es decir, Christine de Pizan crea la ciudad y la cerca para tener a las mujeres recluidas y todas juntas y que pudieran vivir libremente. Tú, al contrario, no le pones los muros, se los quitas, le das el mar y le das la capacidad de navegar. Pero me gustaría saber si se podría reflejar en el siglo XXI, ya te he dicho que, claro, cambiando lo que haya que cambiar, podría ser ese espacio en el que las reúnes a todas para que se encuentren todas, para que las que no tenemos espejos podamos ver la continuidad y para completar esas discontinuidades de las que habla Virginia. Es decir, en Gaviera podemos ver un recorrido por toda la historia, como ya he comentado, tanto de mujeres reales de la historia como de mujeres de los mitos, que también nos enseñan y también tienen una moral o algo que contarnos en esa osadía de las mujeres por romper los roles o los papeles impuestos. Pues me encanta, qué generosa y qué bonito lo de Christine de Pizan, pero por Dios, es que la hipérbole ya que se sale de la sala de la grande. No, pero al leerlo me lo recordó, no, o sea, pero fue un flash que dije, uy, eso me recuerda a... Es muy sugerente la idea. Yo el libro no lo diseñé de antemano tampoco, ¿no? Porque también tiene otra parte en la que ese camino es más personal y es mi camino, pero o sea, un camino diferente, ¿no? El que de encontrarte con la muerte, ¿no? Y hablar con ella. Y claro, es verdad que algunos de esos personajes son obsesiones mías de toda la vida también, que me llevan acompañando mucho tiempo. Esto también se hablo a Safo, ¿no? que surge a la vez que preparo esta reedición. Y más que así, o sea, no es algo programático, yo no lo... casi que fue saliendo, pero lo que me interesa aquí es cantar, es celebrar, más que no es reivindicar así, sino, bueno, quien quiera y tal, yo las canto, las celebro, las admiro y señalo ese punto en el que se salen del camino, en el que el sendero que estaba previsto, pues deciden que lo van a seguir por otro camino, que van a tomar un desvío o en ese caminar, ¿no? Me interesa la idea de movimiento, de fluidez. Estamos en una época en la que los estados, o sea, está resquebrajándose la idea de individuo asociado a un estado político, a una sola lengua, a un solo, una sola tradición. O sea, ya sabemos que se quedan en una sola tradición, un estado y una bandera y una sola cosa, ¿no? Una sola lengua, y no quiero ni escuchar la lengua de un poquito más allá, dentro del propio país. Entonces ya sabemos quiénes son, ¿no? Entonces hay que reconocer la fluidez de los nuevos tiempos. Que quizás es lo único bueno de la globalización, pero es verdad que está todo mucho más. Estamos viendo gente que se relaciona con que tiene dos idiomas o parejas de otros países y eso se está resquebrajando, ¿no? Esa idea de individuo asociada a esa única, a esa definición tan estática, ¿no? Y entonces es verdad que también estas mujeres tienen identidades que no son, o sea, ellas no están cómodas dentro de la identidad que se espera y de la definición y de la vida prevista para ellas. Y eso ocurre en muchas épocas. Y sí que voy por los mitos y por personajes históricos, pero con ese deseo de cantar, ¿no? De recordármelas a mí misma. Y luego, por ejemplo, están las diosas madres, por empezar muy por el principio, esa cosa que siempre me llama la atención, que en los museos, en las exposiciones de arte prehistórico y de figurillas que aparecen y tal, de Venus y tal, las mujeres, todas las figuras femeninas son o diosas o madres, o diosas madres también, la diosa madre, todos son diosas madres. Esta es la diosa madre de la fertilidad, y venga con la fertilidad. Es verdad que en otras épocas, pues
O sea, pero esa reducción a la pura divinidad, fertilidad, maternidad y nada, como si no hubiera una cantora por ahí o una, yo qué sé, una niña o algún personaje diferente. Todas están metidas en el molde de las diosas madres. Fertilidad y como si ninguna hubiera servido para otra cosa, para jugar, no sé, muñecas. Yo qué sé, que me angustia ver que sea tan limitada la lectura. Y luego también le veo la otra cara a los mitos en otro poema, que es el de la no Marisol. Ese es muy personal, porque esa soy yo, la no Marisol. Porque como de niña, los mitos impuestos, los mitos prefabricados, impuestos desde arriba. Bueno, la no Marisol es la propia Marisol, que no quiso, o sea, renunció radicalmente a su propio mito, y de qué manera, ¿no? Tan coherente. Pero en nuestra infancia teníamos que ser como Marisol. Ay, si no era rubia, mona, bailando, cantaba y tenía gracia para hablar con los mayores y salerosa, y yo no era nada de eso, para nada. Yo tenía el pelo corto, era arisca, flaca y nada, la no Marisol, y no tenía gracia hablando con los mayores. Entonces lo pasaba muy mal, lo pasé muy mal, a mí me quedó el trauma. O sea, a mí me cuesta hablar en público todavía, me ha seguido costando hasta hace nada, por el peso de ese rechazo, ese no estar, no saber, no acomodarme a lo que se esperaba, la sociedad esperaba. Menos mal que en mi casa, de puertas adentro, sí que me festejaban lo lectora que era y todo eso, pero luego la sociedad quería Marisol, mona, con su vestidito, graciosa, con su abuelo, y con corre caballito, y se acabó. Y que sí, que es muy atractivo el mito, pero que muy dañino. Entonces, también en los mitos está esa otra cara, ¿no? No es solo los chicos tienen otros mitos también, con los deportistas, que también es duro a los empollones, a los chicos lectores también les costaría superar el mito del machito y del... En fin, o sea que también sí. Hay mucho daño por todas partes, no es solo para las chicas. Pero vaya, que los mitos hay que... Me gustan los mitos, los antiguos me gustan por los reversibles que son, y por eso algunos personajes, algunos poemas sí que... Por ejemplo, Eurídice y Orfeo, el mito siempre pone a Orfeo en el centro, pero Eurídice realmente hace un viaje al infierno, o sea, el viaje al Hades, el viaje al mundo subterráneo, que siempre lo ha cantado pues, Odiseo bajo al infierno, Virgilio, Eneas baja al infierno también, al mundo subterráneo, y no hay ningún relato de mujer que cuente el viaje al más allá. Eso falta. No sé, ¿por qué no hay ningún relato de viaje al mundo de los muertos? Yo no sé, pero no conozco. Y claro, esa asimetría pues me llama la atención. Sí, la verdad es que falta muchas veces esa mirada y está muy presente en la literatura esa construcción de los roles de género, ¿no? Cuando comentaba lo de la no Marisol, recordaba una novela de hace ya también bastante tiempo, de Almudena Grandes, Malena es un hombre de tango, ¿no? Que la protagonista le rezaba a la Virgen y le decía, por favor, Virgencita, conviérteme en niño, porque es que yo para niña no sirvo, ¿no? Como diciendo, claro, el modelo de niña que yo tengo que ser rubia, mona, Marisol, no soy capaz de serlo. O a Josephine Marx, ¿no? Sí. Mujercita, es otro de los arquetipos que se sale de como tus Javieras, se salen de la norma establecida. Bueno, ya para ir acabando y que vaya pensando el público si quiere hacerte alguna pregunta, me gustaría preguntarte sobre las redes femeninas, la sororidad, que tanto está de moda la palabra ahora. Tú, el libro lo titulas Gavieras y el primer poema se llama Gavieras, en un claro homenaje a Ana Santos, la editora del Gaviero, pero también tienes poemas dedicados a Ana María Iglesias, a Chantal Maillard, a voces contemporáneas que son mujeres que están cerca de ti y a las cuales también colocas al lado de esas otras mujeres de los mitos, ¿no? Colocándolas en esa ciudad tuya o en ese mar tuyo que es Gavieras. ¿Qué importancia crees que tiene las redes o la sororidad, como lo llaman ahora, entre las propias mujeres
y sí es importante que estrechemos esos lazos, ¿no? Que a mí me llamó muchísimo la atención en esa angustia, ¿no? de Virginia por rescatar a esas mujeres para trazar ese hilo, para tejer, como también habla muy bien Irene Vallejo, ¿no? La idea de tejer, la idea que es tan de mujer, la costura, tejer esas redes para que uniendo todos esos nombres que vamos rescatando en diferentes grupos de investigación, libros, traducciones, hagamos un mosaico completo de todo eso. Pues mira, yo creo que es una labor que no es solo de las mujeres, yo creo que es de todos y de todas, y de los chicos más que también, porque es que si no están ellos, no, en fin, si no están convencidos y no comparten, pues está fallido la cosa, ¿no? Entonces tienen que estar los escritores, los profesores, los traductores, tienen que estar también convencidos de que no es un asunto solo de mujeres, sino de casi de, en fin, de nueva normalidad, de justicia, directamente, justicia y punto, ni política ni nada, de justicia. Y es como no sé, como dejar fuera grupos étnicos o grupos por la pobreza, por la riqueza, pues discriminar porque sí, ¿no? Entonces tienen que estar ellos y tiene que estar pues, todo el mundo en la misma tarea, y de hecho hay muchos y muchas. Y yo de sororidad lo veo, o sea, en algún momento sí puede ser necesario, pero también lo que veo es que las cosas, si hay, por ejemplo, la editora de Vaso Roto, de Acantilado, fue Jaume Belcorba, además generosísimo. Ahora es su viuda, Sandra Hoyo, que sigue con el mismo entusiasmo, con la misma... también Vaso Roto lo dirige una mujer. También está ese fenómeno de mujeres editoras. Y luego hay muchísimas gestoras. Y cuando te llaman, no sé, yo qué sé, para dar una conferencia en un sitio, y además tú estás en esa función también, además de la de investigadora, eso lo entienden mejor también. O sea, no se le ocurre no pensar, no se le ocurre decir, ay, cuántos premios, qué moda de premios, se lo están dando todo con la nueva moda de los premios a las chicas, o no sé qué, a las mujeres. O sea, alguien que no piense así, si está en labores de gestión, va a invitar, se va a acordar oye, pues mira, pues esta nueva nombre, este libro de ellos y de ellas. Tampoco hay que, o sea, estamos hablando de escritores, pero hay que tener a todo el mundo y leerlo todo, por supuesto, ¿no? De todos los autores y autoras, en general, toda la buena literatura hay que leerla toda y conocerla. Entonces, se trata de estar en muchos ámbitos de la sociedad que no vayamos para atrás, sobre todo, eso sí que lo veo peligroso, y luego compartir, más que de sororidad, yo hablaría de compartirlo con todos, con ellos, todos, porque si no hay futuro, no sé, yo quiero tener lectores y lectoras, no solo lectoras, y que conozcan a esta Safo y que les convenza la idea de que las gavieras es un nombre para... en este libro quizá sí que, Gaviera sí que, al poner esos plurales también están, por ejemplo, en la Flanés, la cita de Ana María Iglesias es por esa figura que era el flaneur, que como personaje de la literatura francesa del siglo finales del XIX, y en la ciudad, en París y todo eso, pues era absolutamente asimétrico, no había mujeres paseantes por la ciudad, la mujer que paseaba por las calles era una mujer pública, era una mujer andariega y tal, las andariegas nunca han tenido, entonces esa asimetría, hace falta como símbolos, no sé, como nombres para gente que ya está en las calles, o sea, las mujeres están paseando pues casi con total normalidad, ¿no? Ya no es la mujer perdida en la ciudad, una mujer perdida, a ver, el adjetivo perdida y el hombre perdido, mujer perdida, todavía sigue sonando. Cuando deje de sonar diferente, entonces no hará falta el día de la escritora. Entonces serían las flanés, las espigadoras, también con esa idea de Agnès Varda, que recicla también lo que el sistema desecha y desprecia, las danaides, las neodanaides, que son
esas voces que tampoco se han escuchado tanto de los propios mitos, ¿no? Ese colectivo de mujeres que rechaza el matrimonio, que pide asilo político, que se mueve, que navega ellas se deciden a navegar, a huir de lo que no les gusta. Poimenia, la viajera esta, la peregrina, son como, no sé, personajes que yo necesitaba festejar. Sí, se trata de completar, ¿no? La mirada. Sí, o sí, sea, sí. Estaban ellos, los andariegos, los peregrinos, los que igual que viajeros. nos encanta, pues eso, leer la poesía de ellos, también, o sea, completar la visión, porque yo creo que de la de todo es una visión completa, una visión que nos enriquece más desde diferentes puntos de vista, y como bien dice, no solo de mujeres y de hombres, sino de razas, de épocas, de todo, ¿no? Suma y es enriquecedor. Bueno, no sé si alguien en la sala quiere hacer alguna pregunta. Yo todavía tengo alguna en la recámara, pero si alguien quiere participar o hacer algún comentario o preguntarle algo a Aurora, que nos ha dado una lección estupenda. No, porque tú la has guiado muy bien con tus preguntas, está un gusto. Hola, primero muchas gracias por el coloquio. Y quería hacerte una pregunta, Aurora, con respecto a lo de festejar, celebrar la voz femenina. Si tuviéramos, la mujer escritora de hoy tuviera que superar un mito o identificarse con un mito para que le dé esa fuerza a recuperar o reapropiarse de su identidad en tanto que escritora, ¿no? Al margen de la sombra de lo masculino, ¿se te ocurriría algo? No, estoy sugiriendo más bien como maneras de estar en el mundo como la de las Javieras, que no se contenta con la habitación propia. La habitación propia fue un gran logro en el momento Woolf, pero ella estaba sola en otro, o casi sola, ¿no? Como la Flanés, es como más bien, no sé, como nombre en femenino plural, ¿no? Pero lo que sí noto es una falta en eso que decía de llevar 5 minutos en la historia. Mi madre, por ejemplo, que estudió magisterio, no podía abrir una cuenta en el banco. Llevamos 5 minutos, o sea, no pudo hacer muchas cosas que hubiera querido. Incluso eso, a pesar de que pudo estudiar y todo, pero en ese llevar tan poco tiempo, eso también se debe a que no había modelos. O sea, para que Teresa de Jesús sea una inmensa escritora es porque estuvo bajo el paraguas de la Iglesia, ¿no? No podría haber escrito como una pagana, como laica, o sea, no de temas religiosos, no me imagino a una Garcilaso, no sé, no había, ¿no? O sea, la que brilla es realmente la escritora religiosa, ¿no? Es la que realmente tiene más libertad para escribir. Entonces, han sido siglos sin modelo simbólico de mujer intelectual. La que salía, tipo las místicas, acosadas, ¿no? Como charlatanas, como herejes, etc. O sea, el modelo era una mujer que era virgen y era madre. Esa era la mujer ideal. Todo lo que se retirara de ahí, o viuda, o virgen, o soltera o tal, pero dedicada a obras de caridad. Pero como modelo intelectual no había nada. A lo que estaba Safo por ahí en las historias y tal, pero no ha faltado eso, no ha habido alguien con quien identificarse. Otra cosa es que los mitos también quedan muy lejanos, y luego la educación tampoco nos acercaba a los mitos. Cuando no había encima ni siquiera formación universitaria para todas las mujeres, al alcance de todas, o sea, que había una pobreza simbólica muy grande. Y luego dicen, no, es que no hay ninguna como Cervantes. Pues ¿cómo iba a haber en un mundo que encorseta tanto los roles y que no deja formarse? ¿Cómo iba a haber escritoras, abundancia de escritoras, si no había la menor posibilidad de moverse? Si la mujer, el modelo en el siglo de oro es la que defiende su honra, qué altura de honra, por Dios. Es que cansa mucho y hay obras divertidísimas en el teatro, en la comedia, pero luego qué cansino, que lo que queda es que la honra no, que ella, bueno, igual hace y deshace y todo, y se sale con la suya, pero que la honra le quede bonita.
Y Arturo, pues ya está bien o sea, que ha envejecido, el Quevedo misógino ha envejecido mucho, me da mucha dentera leerlo. O sea, qué maravilla de idioma y qué brillo pero hoy, joder, me parece que me está atacando, ¿no? Que es como las latinas, como las cultas y tal, ese desprecio, anda ya. Entonces, esa altura, esa falta de modelo simbólico es la que, bueno, ahora podemos por lo menos leer lo que nos dé la gana, elegir lo que nos dé la gana, rescatar diosas que nos parecen sugerentes o personajes literarios, darle la vuelta y escuchar las voces. Los mitos griegos lo que tienen bueno es que le das la vuelta al mito y oyes, puedes escuchar lo que pudo decir Pandora o lo que lo puedes manipular para que hable también, ¿no? Esa Eurídice que baja al infierno, que te cuente cosas, ¿no? Ese es uno de los poemas, ¿no? Porque me gustaría haberla escuchado, ¿no? Que hubiera un relato de Eurídice hablando de su temporada en el infierno, ¿no? Y entonces creo que nos hacen falta no sé, esos nuevos mitos quizás, ¿no? O por lo menos olvidarnos ya de la tiranía de los antiguos, que ha sido muchos siglos de mucha pobreza intelectual para las mujeres. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una un poco, que te la voy a hacer así en público, no sé si te ha llamado Joaquín Sabina porque no sé si saben que tiene un poema en Gavieras que se llama Tuneando al pirata cojo de Joaquín Sabina, que hay que leerla con la musiquita de El pirata cojo. ¿Te ha dicho Joaquín Sabina? Debería cantarla Joaquín Sabina. No, por favor, no creo. No, es un plagio. O sea, yo me temo que cualquier día se le da un rebote y me pone una denuncia por plagiarle la canción. No, pero que es verdad, es que ese caer en la cuenta de... A mí me encanta Joaquín Sabina, me gustan mucho sus canciones, muy alegre, muy canallita, muy tal, algunos puntos no tanto en algunas, o algunas declaraciones suyas, en fin, bueno, pero La del pirata cojo me pareció una canción redonda y bueno, ya la iba oyendo en el coche y de pronto digo, bueno, todas las vidas que nunca seré, o sea, sus vidas ideales, resulta que yo no me podía identificar, la de viejo verde no sé qué, los guardan del harén, el no sé qué del burdel, y digo, caramba, en su vida ideal yo o sea, no podría identificarme, y me encanta su canción. Entonces la fui cambiando, ella va en el coche, iba, la puse varias veces y la fui cambiando a mujeres, ¿no? A las mujeres que yo quisiera ser, o que tal vez seré incluso, ¿no? Que algunas pueden ser. Pero hay una persona que son encantados, o sea, que tal toda los acentos y toda la métrica y todo, incluso algunas palabras agudas, México, para que entre con México, Angola, y es porque mis modelos tenían que entrar en absoluto y son un repertorio de esas... modelos, no sé, como mujeres admirables y que luego también hay muchísimos hombres o sea, mitos, yo tengo mis mitos de todo tipo, masculino y femenino, lo que pasa es que con esta canción me di cuenta de que ese mundo con el que él soñaba, eso es que él querría ser de ninguna manera el mundo que representan. A mí era un mundo hostil para mí como mujer y para todas, o sea, porque es un mundo de canalla, pero canalla y injusto incluso, ¿no? Y desequilibrado. Pero no me ha llamado ni creo que me llame. De todas formas, no creo que me lo encuentre así fácilmente. Lo que pasa es que con Joaquín Sabina, una vez que me encontré con él, hemos jurado un premio en Oviedo, el premio Alarcos, que él estaba en el jurado. Pues yo, como era la no Marisol, hasta hace nada, y lo que tengo de no Marisol es que para leer en público necesitaba ya, no tanto, una copa de coñac.
Y entonces, para desinhibirme, yo llevaba mi petaca, si iba a un instituto, me la tomaba hasta en los aseos, ¿no? Porque es que es muy duro, ¿no? Leer en público poemas, entonces esas copitas de coñac me suavizaban, en fin, yo ya estaba en mejor. Y me tomé una copa de coñac en el bar antes de ir al jurado, de entrar al jurado, a un acto que había en la Universidad de Oviedo, en la Cátedra de Emilio Larcos. Y Joaquín Sabina dice: te has ganado todos mis respetos. Cuando me vio con el copón de... Igual si se acuerda que aquella era yo, pues igual me perdona que le haya tuneado la canción. Yo creo que le ha hecho hasta gracia. Si me entero te lo cuento. No le doy idea. Mejor que no vaya que me ponga una multa. Mejor que no. O me hagan retirar el libro o algo así. Bueno, como no tenemos coñac, no te voy a hacer leer. Pero yo sí que me gustaría acabar, porque creo que si estamos en el Día de la Escritora y tenemos una gran escritora como Aurora Luque esta tarde, con este maravilloso libro que de verdad os invito a mí me llegó en el confinamiento, o sea que tuve tiempo y relax para poder leerlo y releerlo. Me gustaría acabar con un poema que quizás no sea el mejor del libro, pero que a mí la primera lectura de Gavieras me llegó por lo que significa Antonio Machado para mí, y es que Aurora crea nuevos nombres, crea nuevas identidades, crea nuevos personajes, y entre ellos pues tiene un poema que se llama Machadiana, que me gustaría leerles para acabar con los versos de Aurora Luque. Y dice así: estos días azules y este sol de la infancia, aquel sol del verano y esta tarde tan gris, el puente de Collier y aquella noche negra, el mar tan transparente y este odio tan turbio, aquel amor limón y su olmo seco, aquella ciudad pura, esta podrida patria, este sol casi azul, aquella infancia. Muchísimas gracias, Aurora, y muchísimas gracias a todos. Gracias.